Bueno, como todos los martes, nosotros siempre tenemos los martes aquí un investigador del CONICET. Emanuel Bisset vuelve a estar con nosotros. Emanuel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Esta vez acompañado por Fernando Chávez Solca, que también ha participado, ¿cómo estás? Buen día, en la construcción y la investigación de este libro que se llaman Escritos K. No sé si ahí lo toman, si no después lo dejamos acá arriba y lo mostramos con esta cámara. Puede ser... Ahí está. Perfecto. Correcto. Bueno, así que comenzamos a hablar un poco de esto. Habíamos hablado, precisamente habíamos hecho el análisis el martes pasado y reflexionado sobre los discursos políticos. Y de ahí surgió esta idea, nos comentabas de lo que estaban trabajando en este libro que va a ser presentado muy pronto, Escritos K. Sí, efectivamente, bueno, es importante quizá en esta semana, ¿no? Semana del 8N, que tanto ruido está haciendo, parecía significativo venir a hablar del libro. Nosotros, como te contaba, somos un grupo de investigación, ¿no? Nuestras investigaciones son más bien teóricas, pero con la muerte de Néstor, lo que aconteció en el grupo, ¿no?, es que nos sentimos interpelados, ¿no? Interpelados subjetivamente, con la necesidad de escribir algo que estamos pensando cotidianamente, investigamos sobre la política, o sobre fenómenos históricos, como el primer peronismo, la interpelación para escribir algo sobre el kirchnerismo, digamos. Creo que esto es importante destacarlo, ¿no? Una de las cosas que nos parece que singulariza este proceso político comenzado en el 2003 es esta interpelación que ha producido a ciertos intelectuales. Estamos acostumbrados a que los intelectuales o bien estaban alejados de la cuestión política, tenían una visión muy crítica, pienso en la década del 90, sobre todo, y me parece que una de las novedades del kirchnerismo es esta interpelación, esta necesidad de decir algo. Nosotros nos sentimos, digamos, conmovidos, afectados, interpelados para escribir un libro sobre el kirchnerismo que no tiene que ver con nuestras investigaciones, es decir, no trabajamos específicamente, nuestros textos académicos no son sobre el kirchnerismo en muchos casos, sin embargo, una necesidad de escribir y de decir algo sobre este proceso político que estamos viviendo. Claro, y no solamente en el ámbito, digamos, por parte cultural o profesional o intelectual, como usted lo plantea, sino que hubo una bisagra también en la participación, esto desde el punto de vista personal, por supuesto, también de los jóvenes, ¿no?, que se llegasen y participasen y militaran en la política. Quizás con este proceso que viene del 2003. Efectivamente, digamos, me parece que el libro tiene que ver justamente con eso, con algunos de los cambios que plantea el kirchnerismo o que se han dado en este proceso que se viene dando desde el 2003, que incluye la recuperación de la militancia y la incorporación de los jóvenes a la política, y en esa incorporación se produce un poco lo que marcaba Emanuel, ¿no?, que es la necesidad de reflexionar y de repensar muchos de los discursos políticos y de las cosas que están pasando en estos últimos años, y me parece que bueno, así como el libro en algún sentido se plantea como una necesidad que teníamos como grupo, también es un desafío de tratar de exceder o de trascender un poco los marcos en los que estamos acostumbrados a intervenir y comenzar a abrir nuevos espacios y a discutir y a pensar sobre el kirchnerismo en otros espacios. Veía acá uno de los artículos que está escrito precisamente por vos, tiene que ver con la pasión y también con los afectos del kirchnerismo. Estamos hablando siempre post muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Efectivamente, sí, sin duda, digamos, la muerte de Néstor Kirchner en octubre del 2010 es algo que bueno, como decía Manuel, nos interpeló fuertemente y nos lleva a nosotros a pensar y a reflexionar sobre el kirchnerismo, y puntualmente mi artículo tiene que ver con justamente eso, que es que a menudo escuchamos hablar de política y la política está asociada con la racionalidad, con la estrategia, con el cálculo, como si la política pudiera ser reducida solamente a eso, ¿no? Y lo que de algún modo el kirchnerismo vuelve a situar en el centro de la escena es justamente ese otro componente que forma parte de la política, que son los afectos, ¿no? Está bien. Y un poco sobre eso trata el artículo. Y en el caso tuyo también veía que acá hay los escritos de almas bellas, mitológicas y composiciones. ¿Esto qué tiene que ver? Con el mito que se genera a partir de efectivamente, me parece que uno de los... tiene que ver con eso, con qué pasa con la muerte de Néstor. Y desde mi perspectiva se producían
tres cosas a pensar. La primera cosa, o la primera hipótesis sobre el kirchnerismo tiene que ver con que me parece que rompe una cierta idea que teníamos de los intelectuales, pero también del periodismo. Me parece que la ANATA es el caso paradigmático, de ubicarse por fuera de la política, ¿no? Como una especie de alma bella en este sentido, ¿no? Incontaminada, que mira desde fuera la política y puede juzgarla, criticarla, pero siempre está en un lugar inocente, puro, como de afuera, no hace política. De hecho, es interesante para pensar la marcha del jueves, ¿no? Porque uno de los componentes de la marcha es su negación de la política. Si uno escucha muchos de los caceroles, lo dicen: nosotros no pertenecemos a un partido, no hacemos política, esto es espontáneo, nos convocamos por las redes. Es decir, fíjense, es importante, ¿no? Un acto político que se niega como político. Dice: nosotros no hacemos política, ¿no? Claro. Entonces me parece que lo que rompe el kirchnerismo en algún punto es esta idea de estar en una silla cómoda, intelectual o periodística, como estar de afuera, inocente, interpretando. Lo que pasa es que tiene que ver mucho también con la formación y la que uno ha tenido. Yo pertenezco a una generación donde el periodismo siempre se trabajó sobre la objetividad de la noticia. Es decir, la militancia del periodismo militante es una corriente nueva, digamos. Hasta te diría que viene desde el kirchnerismo, que estamos hablando justo precisamente. Así como se incorporaron los intelectuales o los jóvenes, dentro, ahora no tengo sustento filosófico ni teórico, pero da la sensación que es una corriente nueva que empieza a tener mayor participación y adherir abiertamente a ciertas corrientes políticas que antes uno lo miraba, como decía, mejor un poco más pasivo, pero es toda esa educación que se recibió teóricamente de la objetividad de la noticia, lo impoluto que uno debe ser, no tomar partido por uno por otro, y eso ha ido dividiendo el viejo periodismo, digamos. Creo que efectivamente, Daniel, usted tiene razón en lo que dice, y digamos, una de las disputas que se puede pensar que se están dando en estos días o en estos últimos años es justamente ese corrimiento del periodismo del lugar de la objetividad y de la neutralidad, y ponerlo en un lugar, bueno, de claramente como actor político y como actor con intereses y claro, con intencionalidades, efectivamente. Sí, digo, es decir, obviamente que nadie es objetivamente puro. Uno tiene una corriente de pensamiento y si, aunque no se lo proponga, cuando uno habla, deja trascender el pensamiento de uno. Pero digo, a lo mejor no era tan abierto ni tan militante, digamos. Como eso es importante que decís. Lo que parece con el kirchnerismo es que eso se vuelve explícito. Claro. Es decir, hay que romper un poco, me parece, la idea entre periodismo independiente versus periodismo militante. Esa dicotomía no sé si funciona. Parece que lo interesante es ver de qué modo siempre que se cuenta, se narra una noticia, se construye una supuesta objetividad, se lo hace desde un lugar. Entonces eso es lo que aparece ahora, no es que antes no pasaba, pasa que ahora se vuelve explícito. Se visibiliza más, digamos. Se visibiliza, efectivamente. Entonces no sé si se trata de definirse como periodista militante, sino que señalar, como decías vos, que uno siempre narra una noticia desde un lugar, ¿no? Claro. Uno está en un lugar. Entonces, esa era la primera hipótesis que me interesaba defender, ¿no? La segunda cuestión es que yo veía, o sigo viendo, digamos, que uno de los riesgos después de la muerte de Néstor era construir una especie de mito, en el sentido de, surgió en ese momento la idea de definir quién eran los verdaderos o los auténticos o los puramente kirchneristas y quiénes no, como si hubiera una carne de identidad. Y a mí me parece que eso es un riesgo, porque lo rico de un proceso político es justamente la capacidad de no tener fijas o delimitadas a priori esas fronteras, ¿no? Se van redefiniendo quiénes son parte. Entonces, de hecho, justamente lo que aparece en la plaza esa de la muerte en esto, ¿no? Como decías vos, son los jóvenes que no eran interpelados, que la política no les interesaba, que empiezan a formar parte. Entonces me parece que la tercera cuestión que defiendo en el texto es que esto nos señala que no hay que intentar definir el sentido último del kirchnerismo, sino justamente, como todo proceso político, intentar abrirlo. Me parece que el desafío es la articulación de nuevos sectores, ¿no? La articulación de nuevos sectores que buscan, en última instancia, la transformación del orden de cosas dado, ¿no? Esa me parece la definición. Yo observaba también, me parece que en todos los movimientos políticos, en los grandes movimientos masivos políticos, y digo a nivel mundial, siempre lleva como consecuencia, más allá de las ideas, todo lo que podríamos considerar como una liturgia que ayorna ese movimiento y ese pensamiento político, y creo que se da también objetivamente dentro del kirchnerismo, ¿no?
Vuelve toda esa liturgia de los bombos, de la militancia, de los carteles, de la defensa del pensamiento. Es decir, se provoca, se da una liturgia que en mi caso lo habíamos visto en la década del 70, después no se había visto. Sí, creo que eso que usted manifiesta se puede pensar también como una recuperación del espacio público, del espacio político y de las movilizaciones como un elemento central para la política, ¿no? Algo que de alguna manera había sido corrido, justamente recién hablábamos de los medios se habían apropiado de la política, bueno, ahora la política vuelve a ser central vuelve a ocupar un lugar central y las manifestaciones vuelven a las calles y las plazas vuelven a ser un símbolo de la política. Claro. Y digamos, a los imberbes no se los echa, sino que se los atrae y se los cobija en este movimiento. Efectivamente, fíjate, una cosa interesante de esto es que el libro también surge, uno puede decir, ¿cuándo fue el último momento, la última primavera en la cual un cierto grupo intelectual sintió una interpelación y una cercanía? Uno puede decir en la primavera democrática, ¿no? Lo que fue el Club de Cultura Socialista. Sin embargo, en nuestro caso como grupo de investigación, nosotros éramos muy chicos, no vivimos eso, y nuestro primer acercamiento a la política fue durante la década del 90. Entonces, no tuvimos ese enamoramiento o esta cercanía entre intelectuales y política de la década del 80, nosotros nos educamos, nos socializamos políticamente con esta especie de rechazo. Todo lo que pasa en la política es algo negativo, es corrupción, y parece que somos de una generación, ¿no?, que empieza o que la interpelación política aparece con los escritos que hay, y esto me parece que tiene que ver con lo que decías vos, donde la juventud tiene otro lugar, ¿no? Y eso es interesante para pensar de qué modo el kirchnerismo también redefine, como ya hablamos la semana pasada, del peronismo, ¿no? Claro. No se trata solamente del kirchnerismo como una forma más del peronismo, sino como una redefinición del peronismo, y en eso es central, por ejemplo, el lugar de los jóvenes en este proceso político. Bueno, ¿cuándo se va a presentar este libro? Y Escritos K seguramente va a tener su difusión, va a estar en todas las librerías, no solamente como los otros trabajos de la universidad que por ahí quedan, nada más que en la Universidad Nacional. Efectivamente, esto lo estamos presentando el 28 de noviembre, ya vamos a seguramente volver por acá y vamos a dar la difusión. Y como decía Fernando, queremos salir un poco de los artículos académicos que solamente circulan en jornadas, etcétera, claro, para intervenir, someterlo a discusión, que la gente pueda leerlo y conversar. No se trata de una verdad revelada, sino de textos para empezar la conversación política. 28 de noviembre. Bueno, yo les tengo que decir que este libro queda confiscado por el programa y se lo vamos a devolver después que lo leamos. Un placer Ningún problema. Bueno, regalo. O sea, me lo regalan, listo. Efectivamente. Hemos conseguido entonces. Vamos a tener un anticipo antes que muchos lo vamos a leer. Sí, es la primicia absoluta. Bueno, Emanuel y Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno. Me alegro de que también jóvenes estén trabajando así de esta manera, analizando la política, investigando y desarrollando este tipo de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.